Shalom, hoy quiero compartir con ustedes un importante principio de interpretación bíblica que he aprendido a través de los estudios de la Torá. Este principio se encuentra en la importancia de leer y interpretar y entender los versículos de la Torá dentro de su contexto adecuado. En nuestra parashá, que es la de esta semana, es Acharei Mot, que significa después de la muerte, encontramos un ejemplo perfecto de cómo el contexto puede influir en nuestra comprensión de un versículo. En Vayikra, Levítico 17:11, leemos, dice así: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os le he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Ahora, a primera vista, uno puede interpretar este versículo como un principio general sobre la expiación, sugiriendo que la sangre en sí mismo tiene un poder inherente para expiar los pecados. Sin embargo, cuando leemos este versículo en contexto del versículo anterior, Vayikra 17, versículo 11, si lo leemos, que prohíbe el consumo de sangre, queda claro que la Torá se refiere específicamente a la sangre de los animales en el sistema de sacrificios y explica por qué se nos ha prohibido. Leemos así, Vayikra 17, 10 al 11, en conjunto, para que lo entienda en contexto sin salirse de contexto, para que no se malinterprete. Dice: y cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos que consuma alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que consuma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque ki, que es la palabra hebreo ki, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre que la hace expiación es la sangre la que hace expiación por el alma. 10 y el 11. Como bien vamos mirando aquí, el versículo 11 comienza con la palabra porqueos, en hebreo es ki, lo que indica que está proporcionado la razón o explicación para la prohibición de consumir sangre mencionada en el versículo 10. Este contexto es esencial para comprender correctamente el significado del versículo 11. Mirando ahora dentro del contexto junto a la Torah, el Talmud, si ya han conocido eso, el Talmud dentro que se llama Tractate Yoma 5a. Lo estoy letrando un poquito para que cualquier cosa pueden buscarlo. Tractate o Tratado Yoma 5a refuerza esta idea, enseñando que la sangre de los sacrificios de animales, esas son interpretaciones de la Torah judía, se utilizaba para la expiación ritual en el templo. El Rambam, que muchos conocen en Maimonides, en su obra que se llama Mishneh Torah, dentro que se llama Milchot Maaseh HaKorbanot 4:1, estoy deletando para que lo busquen y entiendan el contexto. También aclara que la sangre mencionada en el Vayikra, Levítico 17:11, se refiere a la sangre de los sacrificios de animales y no la sangre humana. Es importante tener en cuenta que la expiación discutida en estos versículos se refiere a la purificación ritual, no al perdón de los pecados, como nos enseña el rey David, el David Melech, en el Tehilim. Tehilim es Salmos, capítulo 51, versículo 18 al 19. Dice: Hashem desea un corazón arrepentido y un espíritu contrito, no simplemente sacrificios y ofrendas. Algunas interpretaciones del NT, o Nuevo Testamento, o el libro cristiano, como en la epístola de Hebreos, es capítulo 9, versículo 12 al 22,
lo sacan del contexto del Vayikra, Levítico 17:11, de su contexto, y aplicarlo al sacrificio, o como se presenta un sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta interpretación no tiene en cuenta el contexto inmediato del versículo y va a encontrar de las enseñanzas de la Torah sobre la expiación y el perdón. Da a entender como el Nuevo Testamento lo mal interpreta, da a entender que la gente del Nuevo Testamento no entendían en el hebreo y le gustan sacarle contexto para respaldar algo ajeno. Ahora, mirando aquí un momentito, el rabino Shlomo Yitzhaki, más conocido como Rashi, en su comentario sobre Vayikra 17:11, el rabino Rashi, muchos conocen a Rashi, enfatiza que la sangre en este versículo se refiere a la sangre de los animales sacrificados y no a la sangre humana. Esta es una distinción crucial que debemos tener en cuenta al interpretar este pasaje. En conclusión, como estudiantes de la Torah y aquellos que quieren seguir la Torah, debemos ser diligentes en leer cada versículo dentro de su contexto adecuado. Al hacerlo, podemos apreciar la sabiduría y la guía de Hashem que ha proporcionado en su palabra eterna. Ahora, vamos a mirar, básicamente voy a tratar de repetirlo porque yo creo que este tema es muy importante. Primero, vamos a considerar el día de expiación y cómo se compara con el sacrificio de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el último sacrificio expiatorio, basado en el libro de Hebreos capítulo 7 al 10. Esta interpretación sale obviamente problemática desde una perspectiva dentro de la Torah. Los rituales de Yom Kippur fueron ordenados por Hashem como un estatuto eterno. Un estatuto eterno que puedes verificarlo en Levítico o Vayikra 16, versículo 29, versículo 32, que es un estatuto Vayikra. Ahora, cuando menciono que es un estatuto, pon atención a lo que estoy diciendo. Si es algo establecido por Hashem, es el pueblo que está, el justo que guarda la Torah, es que está guardando los mitzvot de Hashem, no es el pecador. Nota la diferencia, que el justo es que está guardando los mitzvot de Hashem. Si Hashem indicó de celebrar este mitzvot de Yom Kippur, es el justo, el sadik, que está guardando el mitzvot, la mitzvah. Ahora, segundo, en esto, no solamente eso, que la idea del sacrificio humano es contraria a las enseñanzas de la Torah, que vemos, como mencioné, en contexto, sin salirme del libro del Vayikra capítulo Levítico 18:21 y Devarim capítulo 12, versículo 31. Ahora, segundo, abordemos en el tema de la sangre y la expiación. Basado en Vayikra, Levítico 17:11, se refiere específicamente a la sangre de los animales en el sistema de los sacrificios y no permite el uso de sangre humana para la expiación, como nos enseña en el Talmud. Aquellos que les gustan referirse, porque vemos una contradicción: los cristianos mesiánicos quieren usar el Talmud para sus beneficios, pero a la misma vez lo rechazan. Ellos tienen algo dentro de ellos, una contradicción dentro de ellos. Pero vamos a continuar con este tema. Como nos enseña el Talmud en Yoma 5a y el Rambam en Hilchot Maaser HaKorbanot 4.1, la sangre mencionada en este versículo se refiere a la sangre de los sacrificios de animales y no a la sangre humana. Además, la expiación en este contexto se refiere a purificación ritual, como lo mencioné, lo estoy repitiendo, no al perdón de los pecados, que se obtiene a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda de la misericordia de Hashem.
Es crucial leer el Vayikra, Levítico 17:11, junto con el versículo anterior, que es el versículo 10, que prohíbe el consumo de sangre. El versículo 11 explica la razón detrás de esta prohibición y el propósito sagrado de la sangre en el servicio del altar. Sacar este versículo de contexto y aplicar al sacrificio de Jesús conduce obviamente a una abominación y un malentendido. Por último, abordemos el tema de las leyes de pureza y la noción, como dicen en el Nuevo Testamento, la libertad del tal Cristo. Las leyes de pureza moral en capítulo 18 del Levítico, basado en este parashat de Achrayimot, reflejan principios éticos eternos y universales necesarios para una sociedad sana y santa, como enfatiza el Rambam, un rabino judío, un tremendo sabio en la Torah, en su comentario sobre Vayikra 18:4. Estas leyes son mishpatim, principios universales, no simples hukim que podrían verse como rituales arbitrarios. Estas leyes no pueden ser anuladas por creencias externas y siguen siendo parte integral de la Torah y el pacto eterno de Hashem con su pueblo. Ahora, en resumen, el estudiar Parashat Achrayimot y la Torah en conjunto, debemos ser fieles al texto y al contexto, permitiendo que la Torah se interprete a sí mismo a través de un estudio diligente y una fidelidad a la Torah, como nos enseña en el Talmud, Sanhedrin 34a, dice: en Mikra Yotzei Midei Peshat